Ocurre que la luz, en las proximidades de un objeto de mucha masa, se desvía. Y entonces podemos obtener imágenes de objetos que en condiciones normales no podríamos ver y que vemos en una posición aparente diferente, como veis aquí en el gráfico. Este efecto lo describió por primera vez Albert Einstein en su Teoría General de la Relatividad de 1915 y fue probado experimentalmente de forma espectacular en mayo de 1919 por Arthur Eddington realizando observaciones de la posición de las estrellas fijas durante un eclipse total de Sol desde la isla del Príncipe en la costa tropical de África y lo probó, como digo, de forma incontrovertible. A pesar de esta comprobación, debido a la complejidad de la teoría general de la relatividad y a otras circunstancias externas a la propia ciencia, el Comité Nobel jamás dio a Einstein el premio Nobel por la teoría general de la relatividad, una de las obras cumbres de la humanidad. Arratsaldeon, buenas tardes. Soy César Tomé y os acabo de contar 4 mentiras. Primera mentira. Einstein no fue el primero. La desviación de la luz por un objeto masivo está implícita en la física de Newton. Si la luz está compuesta por partículas, como asumía Newton, y las partículas tienen masa, las partículas están sujetas a la ley de gravitación universal. El haz de luz es atraído por la masa del Sol. Tenemos una desviación. La primera persona que le puso numeritos se llamaba, era alemán, Johann Georg von Soldner, en 1804. Hablaba de exactamente el fenómeno que tenéis en la imagen. Segunda mentira. La primera vez que se habla de esta desviación de la luz por parte de Albert Einstein no es en la Teoría General de la Relatividad, es en un paper de 1911 que le llovieron tortas por todas partes, porque llegaba exactamente a los mismos resultados numéricos que von Soldner en 1804. Tercera mentira. La prueba definitiva, estadísticamente robusta, de la teoría general de la relatividad, observando las posiciones aparentes de objetos de posición conocida, no se tuvo hasta 1973, midiendo posiciones de cuásares usando radiotelescopios. Arthur Eddington probó nada. Un editor de Nature de hoy, porque normalmente esto se publicaría en Nature, lo máximo que le hubiera permitido a Arthur Eddington poner como conclusión es que sus resultados, que tenían que discriminar entre la desviación de Newton-von Soldner y la desviación de Einstein, apuntaban a la posibilidad de existencia de una nueva física y que habría que realizar muchas más observaciones. Esto, que no aparecía en el paper de 1820, importante la fecha, que publicaron Davidson, Dyson y Eddington, como digo, no aparecía en ese paper, ahí directamente decían que sí lo habían probado. Finalmente, el Comité Nobel sabía lo que hubiera puesto el editor de Nature de hoy, que se necesitaban muchísimos más experimentos para todo ello. ¿Y esto para qué nos sirve? De estas 4 mentiras hay 2 categorías. Están las mentiras oscuras, las que yo llamo mentiras oscuras. Son mentiras que no tenéis forma de saber que son mentiras, porque solamente si sois un especialista en historia de la física podéis detectar que hay una mentira. Cualquier persona que se sube a un escenario y os dice cosas, vosotros
asumís que os está diciendo la verdad. Y es posible que no, en muchos casos sin intención, pero es posible que no. Pero, como digo, no hay forma de saberlo. Pero lo grave y lo importante, en lo que quiero llamar la atención, es en las otras dos, que son las que llamo mentiras detectables. Que alguien diga, y en este escenario se ha dicho en más de una ocasión a lo largo de los años, que un experimento prueba nada, falta la verdad. Vamos a dejarlo así. Eso no es posible. Un experimento por sí mismo no dice nada de nada, sobre nada. Simplemente apunta a indicios. Ese experimento ha de ser reproducido. Si tuviéramos que fijarnos en un solo experimento, ahora mismo nos estaremos felicitando por LK99, sería un superconductor a temperatura ambiente. Pero como muy bien ilustró Francisco Villatoro, automáticamente la reproducción de esos experimentos ha demostrado que no es así. Pero eso es una excepción. La ciencia hoy día tiene una crisis de reproducibilidad. No se reproducen los resultados habitualmente. Y después tenemos la conspiranoia Nobel. Eso lo teníamos que haber detectado. Se suele asumir que el Comité Nobel no da tal premio o no, porque tiene intereses ocultos y tal. Y muchas veces la solución es la más simple. Es porque no hay base para dar el premio. Existe un marco conceptual que una persona con cultura científica, entiendo yo, que debería usar de forma permanente a la hora de leer sobre ciencia. A la hora de leer prensa, redes sociales, charlas de divulgación, libros de divulgación o libros de texto, que es lo que se da en llamar la tesis de Duhem-Quine. Esta tesis se resume en 3 puntos básicos, que veréis que son muy sencillos, a todos nos va a sonar como muy normal, pero la disonancia cognitiva hace que tendamos a la historia fácil, a la historia Disney. La primera parte. Las hipótesis se testan en grupos. Cuando yo hago un experimento, hago una observación, estoy asumiendo un montón de hipótesis. El experimentador, el equipo de experimentación, asume un montón de cosas. Algunas sabe que las está asumiendo y otras ni siquiera es consciente que las está asumiendo. La segunda, los modelos están subdeterminados. ¿Eso qué significa? Que un conjunto de puntos de un experimento puede probar una cosa, la otra o su contraria. Los datos por sí mismos no respaldan ningún modelo concreto. Y de las dos anteriores se deduce la tercera, que es el único mensaje que tenéis que recordar de esta charla si vais a recordar algo. No existen experimentos cruciales. No existe ningún experimento que diga hasta aquí era de una forma, desde aquí era otra. Nota al pie. Solamente un experimento refutador en algún caso muy concreto podría ser considerado experimento crucial. Pero como norma general, el 99,999% de los experimentos no son cruciales. Está muy bien creer en esa cosa, ese cuento infantil para niños menores de 7 años que se llama el método científico, que no existe, y ser positivista y creer en los cuentos de Disney, pero son mucho más interesante ser pospositivista, ser consciente de los sesgos, de cómo funciona realmente la ciencia, que implica que hay gente que hace trampa, que hay cosas que pueden salir mal, que hay cables que no se terminan de conectar y nos dan resultados raros, que hay multitud de variables, imaginaos sociología, psicología, medicina, biología celular, hay multitud de cosas que pueden estar influyendo. Pero en cualquier caso, como decía, si tenéis que recordar algo, por favor, que sea esto. Cuando leáis prensa, un estudio dice, ja, 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 ja. Si queréis saber más, ahí tenéis información gratis, no es un libro. Muchas gracias.